Bueno, muy bien. Hoy le damos continuidad a nuestros seminarios de rotación de cirugía de tórax de los estudiantes de octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona en este segundo semestre del 2020. Con esta nueva dinámica de la virtualidad, secundario a esta nueva realidad que nos ha tocado en esta rotación práctica. Entendiendo que pues no podemos asistir al hospital, pues la idea es que ustedes hayan podido aprovechar esta posibilidad de tener casos en la nube, de tener la posibilidad de interactuar un poquito con la experiencia que tenemos en el hospital. Pues hemos logrado que ustedes pues inspiren en esos videos de casos y podamos hacer revisiones de tema. Hoy pues tenemos el tema a tratar, hiperhidrosis, a cargo de los doctores Luis Alberto Aparicio Velosa, la doctora Daniela Isabel Solano y el doctor la doctora Herly Jimena Trujillo Ávila. Ponente soy, protagonista soy. Quiero darles la bienvenida. Les pido por favor a todos que apaguemos micrófonos y videos para poder disfrutar la presentación. Bienvenidos, doctores. Bueno, muy buenos días. El tema a tratar, como ya lo dijo el doctor, es la hiperhidrosis. Para ello es primero fundamental conocer la anatomía y la fisiología. Entonces, la sudoración juega un papel esencial en la vida diaria de los seres humanos y tiene dos funciones principales, que es el mecanismo de regulación de la temperatura corporal, en lo que es el enfriamiento, y la segunda es la regulación del sodio, cloro y otros electrolitos y la eliminación de desechos metabólicos. El cuerpo humano contiene dos tipos de glándulas sudoríparas, que son las glándulas endocrinas y las glándulas apocrinas. Estas comienzan a formarse en el tercer mes del desarrollo fetal. Las glándulas apocrinas se activan después del inicio de la pubertad, secretan sudor junto con proteínas y otras sustancias químicas como feromonas y esteroides. El olor distintivo de estas glándulas es el resultado de la urea productora de bacterias. Estas se encuentran en áreas específicas del cuerpo, como son las axilas, el área púbica y el canal auditivo. Ya respecto a las glándulas endocrinas, entonces estas se encuentran en todo el cuerpo, son las principales responsables de la regulación térmica y constituyen el 90% del número total de glándulas sudoríparas. Estas producen una secreción hipotónica fina de líquidos y electrolitos para mantener la temperatura corporal. Estas se distribuyen de manera desigual por el cuerpo, con una mayor densidad en la región axilar, palmar y plantar, donde secretan un sudor directamente a la superficie, comportándose como glándulas merocrinas. De acuerdo a la necesidad que tenga de enfriamiento del cuerpo, estas glándulas pueden secretar de 3 a 4 litros de sudor por hora. Estas disminuyen la densidad en forma inversa a la edad. Entonces, a partir de los 70 años se ve disminuido la cantidad de líquido que secreta por hora. Siguiente, por favor. Bueno, en los seres humanos la secreción de sudor está regulada por el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Entonces, en respuesta a la elevación de la temperatura corporal, tanto interna como externa, entonces el sistema nervioso central, que es coordinado por el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura, envía señales eferentes a la médula espinal para hacer sinapsis posteriormente con los ganglios simpáticos. Esta lleva la señal a través de las fibras no mielinizadas tipo C y activa las glándulas endocrinas de todo el cuerpo. Asimismo, el sistema nervioso también responde a cambios en el estado de ánimo. Siguiente. Bueno, hay dos neurotransmisores principales involucrados en la regulación del sudor. Está la acetilcolina, esta regula la sudoración térmica a través de las glándulas endocrinas, y una catecolamina, como es la noradrenalina, que regulan ambos tipos de glándulas, ya sea en la sudoración emocional o en la inducida por estrés. Bueno, el sistema nervioso central envía señales al sistema nervioso autónomo mediante las catecolaminas, la acetilcolina y otros mediadores colinérgicos, como son el polipéptido activado de anililato ciclasa,
el péptido intestinal vasoactivo y el péptido natriurético para la producción de sudor. Existen pues vías de retroalimentación ejercidas sobre el hipotálamo, que es a través de las glándulas sudoríparas por la liberación de acetilcolina que se producen en la actividad física, cuando hay crisis de ansiedad y estrés. Siguiente. Bueno, entonces el propósito de sudar es restaurar la temperatura normal del cuerpo o mantener el equilibrio entre el aporte del calor y la disipación. Pero entonces la hiperhidrosis es una condición que provoca una sudoración más allá de lo fisiológicamente necesario, en el cual los pequeños desencadenantes provocan una sudoración desproporcionadamente fuerte. Entonces, este afecta con mayor frecuencia las palmas de las manos, pero también puede tomar cualquier otra región del cuerpo, ya sea la cara, las axilas o las plantas de los pies. Esta aparece espontáneamente, independientemente del clima alrededor, y generalmente se acompaña de frialdad de la zona afectada. Bueno, ya para hablar de la epidemiología, la prevalencia y la incidencia de la hiperhidrosis constituye un reto, ya que es una enfermedad en la que un gran porcentaje de pacientes no consultan. Entonces, dentro de la epidemiología que encontramos, que afecta del 1 al 3% de la población de Estados Unidos y alrededor del 0.6 al 2.8% de la población mundial, que afecta a ambos sexos por igual y que afecta más del 90% de los casos son hiperhidrosis primaria y más de la mitad de estos afecta la región axilar. Según se informa, la hiperhidrosis primaria afecta al 4.8% de los estadounidenses. Afecta principalmente a adultos más jóvenes en un rango de edad de 18 a 39 años. Las tasas son más bajas entre los mayores de 65 años y en los niños pequeños. Cuando se presenta antes de la pubertad, entonces el trastorno afecta con mayor frecuencia a la región plantar o palmar en un 88.9%, a la axilar en un 15.5%, la cara en un 6.6% y la región dorsal y abdominal en 1.1%. Cuando después del inicio de la pubertad se asocia más, es con una distribución axilar. Hay otras localizaciones que son poco frecuentes, en menos del 1%, entre ellas están el cuello, los glúteos, las muñecas, las piernas y la región submamaria. En los hombres se afectan las áreas craneofaciales, mientras que en las mujeres se ven afectadas el área de la axila. A nivel local, encontramos que hay una afectación del 2 al 3% en igual proporción tanto en hombres como en mujeres. Bueno, ya siguiendo con lo que es la hiperhidrosis en la clasificación, entonces tenemos dos criterios importantes para poder clasificarla. Una de ellas es la distribución y la otra va a ser la causa de la transpiración. Si hablamos de la distribución, entonces podemos clasificarlo en lo que es sistémica o focal, y si hablamos de la etiología podemos clasificarla en primaria y en secundaria. Entonces, si hablamos de la hiperhidrosis primaria, este va a ser el trastorno más común entre pues, la primaria y la secundaria. Y el patrón que va a seguir va a ser principalmente focal, a diferencia del difuso. Se va a definir como aquella transpiración profusa en algunos sitios específicos, como son la cabeza, la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies y también las axilas, a tal punto que puede interferir en la vida diaria de la persona, independientemente de algún estímulo externo, ya sea la hipertermia o el estrés mental. Si bien también puede ocurrir esta sudoración de forma generalizada, pues ya como les dije, va a ser de forma menos común comparado con la focal. Los pacientes aquí suelen tener edades entre los 14 y los 25 años cuando inicia el cuadro, y el mecanismo central pues todavía no está completamente dilucidado, pero se han creado algunas teorías en donde se cree que la estimulación simpática está aumentada o de forma aberrante de las glándulas sudoríparas ecrinas, y esto se va a asociar con la participación de áreas locales del sistema nervioso central, como cuáles: la amígdala, la corteza cingulada,
la médula, el lóbulo frontal, el hipocampo y el núcleo amigdaloide. El paciente no va a referir ningún síntoma nocturno y adicionalmente tenemos que puede tener un antecedente familiar positivo en aproximadamente el 35 al 55% de los casos. Otras posibilidades o causas que se han visto que pueden estar en estos pacientes pueden ser las características fisiológicas o patofisiológicas, en donde se ha examinado la presencia de inflamación, la crematolisis y acumulación de la lipofuscina. También algunas características enzimáticas y metabólicas, donde se ha observado una mayor expresión de lo que es la acetilcolina y también la subunidad del receptor nicotínico neuronal alfa 7 en ganglios simpáticos del paciente con hiperhidrosis. También la disfunción neurológica, donde se han hecho estudios que de sudoración o pruebas de sudor, tanto cualitativas como cuantitativas, en grupos de pacientes de control y también en pacientes con hiperhidrosis. Y los resultados pues han arrojado que en la hiperhidrosis aparece una disfunción compleja que va a involucrar vías autónomas más allá de las relaciones de la sudoración. Y basándose en esta respuesta simpática del paciente, se ha visto que los pacientes con hiperhidrosis comparados con los pacientes con control, cuando se ha hecho una simpatectomía, se ha planteado que la disfunción reguladora va mucho más allá de la sobreproducción pura. Entonces se ha asociado más la disfunción que la misma sobreproducción. Y por último, pues una disfunción en la personalidad. Esto pues hay estudios muy pequeños en donde se ha visto o se ha planteado esta posibilidad donde la personalidad va a ser un factor etiológico en esta hiperhidrosis primaria. Y se han comparado personas con temperamento y también las características en pacientes con hiperhidrosis en individuos comparados con individuos sanos, y los resultados pues han notado algunas diferencias. Sin embargo, esto todavía no está completamente especificado que es así. Ya, siguiente por favor. Bueno, con respecto a la hiperhidrosis secundaria, entonces esta va a ocurrir con menos frecuencia que la primaria y se va a deber a alguna otra circunstancia. ¿Cuáles esas son otras circunstancias? Entonces hablamos de causas infecciosas como puede ser la tuberculosis o una endocarditis bacteriana, causas endocrinológicas como son el hipertiroidismo y la diabetes, también medicamentos como son los AINES, el propanol y también psicotrópicos, y algunas causas neurológicas como son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad cerebrovasculares. Generalmente, cuando son enfermedades cerebrovasculares suelen tener una distribución segmentaria. A diferencia de la primaria, la secundaria, el inicio suele ser posterior a los 25 años y los antecedentes familiares en la gran mayoría de los casos suelen ser negativos. El patrón de sudoración aquí va a ser más unilateral, asimétrico y generalizado comparado con un patrón focal. La hiperhidrosis focal aquí va a ser más rara y va a ser causada más en trastornos degenerativos autónomos como son infartos cerebrales, lesiones de la médula espinal y también por el síndrome de Arlequín. Pasa, por favor. Bueno, ya con respecto a lo que es el impacto de la calidad de vida del paciente, entonces que tenemos que en todo el mundo, pues casi un tercio de los pacientes con hiperhidrosis han informado que les molesta frecuentemente o de forma constante esta afectación, esta enfermedad. Algunos estudios han informado que incluso el 40% de los pacientes con hiperhidrosis van a experimentar un malestar físico y que la sudoración de forma constante puede conducir a un deterioro de la actividad tanto diaria como la vida laboral. Dentro de los resultados de algunos estudios, por ejemplo en Estados Unidos, se ha mostrado que aproximadamente el 75% de los pacientes que fueron encuestados y que tenían la enfermedad habían indicado que esta sudoración provocaba efectos negativos tanto en su vida social como en la salud emocional y también en la mental. Y otros pacientes también han informado que hay una eficacia reducida en el tratamiento. En un estudio que se hizo en Brasil, donde se tomaron 23 pacientes, estos fueron diagnosticados con hiperhidrosis primaria y 11 de ellos habían informado precisamente que habían tenido una calidad de vida deficiente o muy mala. Y y también colaboradores habían informado sobre un estudio en estudiantes de la India, donde se le había medido la calidad de vida de sus pacientes y había sido afectada casi en el 35% de los encuestados. Y en el Reino Unido se hizo un estudio muy parecido, en donde se habían incluido 71 pacientes y aquí el 41% había indicado que eso había afectado de forma negativa la elección de su pasatiempo, un 69% de hecho que había experimentado algún tipo de secuela emocional y el 50% se sintió de forma restringida basada en la enfermedad, y tanto el 57% de los pacientes pues tuvo dificultad para interactuar con otras personas.
Tenemos algunas herramientas en la parte de la evaluación de esta calidad de vida, por ejemplo, la escala de gravedad de la enfermedad de la hiperhidrosis, que va a calificar la tolerabilidad de la sudoración y el impacto en la vida diaria basándose en 4 puntos. También tenemos otro cuestionario también del impacto, que va a hacer las preguntas formuladas relacionadas con las características de la enfermedad, el recurso médico y algunas limitaciones que pueda presentar el paciente. También tenemos el índice dermatológico de calidad de vida y otras herramientas más generales como la encuesta de salud y formulario corto de 36 ítems, que es el SF36. Dentro de los pacientes, ellos van a encontrar algunos desafíos en su vida diaria, como cuáles, pues ya se los mencioné anteriormente, y entonces tienen que implementar estrategias para poder sobrellevar esas situaciones, como cuáles, tener mudas de ropa extra o toallas adicionales, también ventiladores cerca, preparar la comida en la casa o bañarse varias veces. Además de que tenemos que tener en cuenta que las actividades laborales y el estudio se van a ver pues dificultadas en la parte de la utilización de bolígrafos, papel y equipos electrónicos. Siguiente, por favor. Ya con lo que es el impacto en la salud física y la parte mental, pues el mismo estudio del señor Camondit y colaboradores destacaba que habían otros componentes en la hiperhidrosis que se veían afectados de forma negativamente, y aquí se incluía la salud física, la salud mental del paciente. Entonces, un estudio también internacional había utilizado algunas escalas y se había determinado que la parte de la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con hiperhidrosis había sido del 21.3 y el 27.2% de forma respectiva, comparado con pacientes sin esta enfermedad, donde la tasa había sido de 7.5 y el 9.7%. La sudoración constante provocaba también otros sentimientos en los pacientes, como era la vergüenza, la tristeza, la ansiedad, la ira y también la desesperanza. Y mucho más allá de los problemas problemas mentales, tenemos los problemas físicos, en donde el sudoración excesivo va a causar una humedad constante en la piel, que va a llevar a su vez a maceraciones de la piel, provocando pues dolor, grietas en la piel y por tanto afectaciones a nivel de la piel como el pie de atleta. Un estudio ha encontrado que se había aumentado de 3.5 veces el riesgo de los pacientes con pie de atleta cuando tenían hiperhidrosis comparado con casos controles, y el riesgo de afectaciones cutáneas como son los dermatofitos, la psoriasis o algún tipo de verruga también puede aumentar secundaria a esta enfermedad. Por ende, se considera como un factor predisponente para el crecimiento bacteriano y también para la afectación dermatológica en los pacientes con hiperhidrosis. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días. Ahora vamos a hablar sobre algunas características de los diferentes tipos de hiperhidrosis y del diagnóstico. Entonces, en la hiperhidrosis palmar, esta se va a asociar frecuentemente con transpiración plantar excesiva y tiende a comenzar durante la infancia y se agrava durante la adolescencia. La importancia clínica de esta es mucho mayor que las formas plantar o axilar, porque pues, puede producir problemas sociales, educativos y profesionales que agravan las alteraciones de la personalidad que ya puede tener el paciente. Esas personas, como ya había dicho Daniela, pues todo lo que tocan lo mojan porque pues tienen las manos húmedas todo el tiempo, y eso va a dificultar la escritura, la lectura y otras tareas escolares. Desde el punto de vista social y afectivo, esos pacientes tienden a aislarse socialmente, evitando apretones de manos, fiestas, bailes y las relaciones, y suelen cargar con ellos toallitas para mantener sus manos secas. Los síntomas palmares también pueden incapacitar a un profesional para el desempeño de sus funciones en el manejo de objetos metálicos, porque el sudor puede producir oxidación de los objetos de este material, y pueden poner también en peligro a aquellos pacientes que manipulan componentes eléctricos o electrónicos. La hiperhidrosis plantar frecuentemente se asocia con la palmar, llamándose hiperhidrosis palmoplantar, y también se puede asociar con hiperhidrosis axilar, pero con menor frecuencia. Esta se va a agravar con el uso de calzado de plástico cerrado o de caucho también cerrado, que tapa la evaporación del sudor y acentúa la transpiración, lo que puede conducir a la maceración de la piel. Y también el ambiente que crea el ambiente de humedad constante va a promover condiciones ideales para la aparición de infecciones fúngicas o bacterianas que causan mal olor en el pie, las medias y los zapatos. Usar zapatos abiertos también es difícil porque los pies se van a deslizar dentro del zapato y puede producir accidentes domésticos o laborales.
La hiperhidrosis axilar sola o asociada con palmar, plantar o con ambas se manifiesta con mayor frecuencia en la adolescencia, pudiendo afectar mucho al paciente, pues este es un periodo de transición con inestabilidad psicológica que está asociada a alteraciones hormonales y la maduración sexual. La transpiración axilar excesiva va a causar vergüenza debido a que pues, el sudor va a recorrer el cuerpo, empapando la ropa a su paso, provocando pues, manchas de humedad, y es responsable de que las personas no usen prendas de colores y solo usan ropa blanca y negra, y en ocasiones llegan al punto de ponerse algún material absorbente en las axilas durante el día, pues para evitar las manchas en la ropa. Y pues como ya había dicho, una característica notable de estos pacientes es que usan con mucha frecuencia ropa blanca y negra, y también utilizan dos prendas para disimular las manchas de sudor. También está la epidermosis craneofacial, que generalmente se observa en la adultez y puede también ser un motivo de vergüenza social y profesional, ya que pues puede interpretarse como un signo, un signo de inseguridad, y además que también se relaciona con un rubor facial que también pues, puede dar la impresión de inseguridad en la persona. En cuanto al diagnóstico, pues se hace con base en la clínica obtenida en la anamnesis y en los hallazgos del examen físico, y se han descrito unos criterios diagnósticos donde se define que la hiperhidrosis es una sudoración excesiva y localizada sin una causa aparente con al menos 6 meses de duración. Y pues con 4 de los 7 criterios se puede dar el diagnóstico. Los criterios pues son la afectación principalmente de axilas, palmas, plantas o áreas craneofaciales, afectación bilateral y relativamente simétrica, episodios que ocurren al menos semanalmente, ausencia de sudoración durante el sueño, comienzo antes de los 25 años, antecedentes familiares y deterioro de las actividades diarias. Ya en el paciente con el diagnóstico, pues utilizan la escala de gravedad de hiperhidrosis para evaluar el paciente de manera cualitativa y tomar decisiones sobre su tratamiento. Esta escala pues es fácil de comprender y tiene una puntuación hasta 4, siendo que 3 o 4 indica una hiperhidrosis grave que requiere tratamiento. Entonces los grados van a ser 1 si la transpiración nunca es notable y nunca interfiere con las actividades diarias, 2 si la transpiración es tolerable, pero a veces interfiere con las actividades diarias, 3 si la sudoración es apenas tolerable y con frecuencia interfiere en las actividades diarias, y 4 si la sudoración es intolerable y siempre interfiere con las actividades diarias. También tenemos unas pruebas que evalúan la hiperhidrosis de manera cuantitativa, en las que está la gravimetría, que se pone un papel de filtro que se pesa previamente en las manos del paciente o en el área que se va a evaluar, y luego se vuelve a pesar. La diferencia entre el peso equivale a la cantidad del sudor en miligramos por la unidad pues, del tiempo que se dejó. Y pues este método es adecuado para las axilas, las manos y los pies, y no, aunque no hay cantidades estándar claras pues de esta prueba, una cantidad superior a 50 miligramos por minuto en las axilas y una superior de 20 miligramos por minuto en las manos se considera patológica. También está la sudometría cuantitativa dinámica, en la que se ponen en las manos unas cámaras que tienen gas seco, y pues luego se mide la cantidad de humedad que absorbió ese gas seco a partir de la superficie de la piel. Y se puede medir ya sea al inicio del estudio, después de una provocación térmica pues, que va a hacer el paciente sudar, y después de la estimulación, por ejemplo, con ionoforesis de acetilcolina, que va a estimular un reflejo sudomotor en el paciente. Y también está la prueba de Minor de almidón yodo, que es una prueba semi-cuantitativa en la que se espolvorea almidón en ciertas áreas como las axilas, manos, pies y cabeza, pero pues también se puede utilizar para un mapeo corporal completo. Después el sudor en contacto con el almidón va a producir que se vuelva como azul, y pues a partir del patrón de distribución que presente el pigmento azul se puede sacar conclusiones sobre la causa del trastorno del sudor. En el tratamiento pues hay varias opciones. Tenemos el cloruro de aluminio, que es el principal antitranspirante utilizado, y al aplicarlo se mezcla con el sudor y se difunde a través del conducto sudoríparo,
reaccionando con diferentes componentes del sudor, formando especies insolubles de hidróxido de aluminio que van a bloquear el conducto sudoríparo, conduciendo a la degeneración funcional estructural de las células secretoras de la glándula. Este va a requerir contacto con la piel seca por 6 a 8 horas para poder ser efectivo, y el efecto secundario más frecuente es la irritación con el prurito y el ardor. Su aplicación se realiza durante la noche y en concentraciones de 10 a 35%. El inicio del efecto se ve de 1 a 2 semanas y requiere volver a aplicar porque tiene un tiempo de acción limitado. La respuesta es mucho mejor en las hiperhidrosis axilares, aunque también hay respuesta en hiperhidrosis palmoplantar, y se ha estudiado también en combinación con ácido salicílico en concentraciones de 15 y 2% en gel, mostrando una mejoría en la tolerabilidad del paciente sin afectar la eficacia del tratamiento. También está la ionoforesis con agua de grifo, cuyo mecanismo de acción no es totalmente claro, aunque parece explicarse por inhibición de transmisiones simpáticas, por depósito de iones que obstruyen y dañan el conducto sudoríparo y alteraciones en el pH que inhiben la secreción de la glándula sudorípara. Se realiza entonces en una tina de plástico en la que se llena de agua suficiente para cubrir las manos y las plantas de los pies y se suministra corriente a 10 a 19 miliamperios durante 10 a 15 minutos. El efecto pues se puede observar después del quinto o sexto tratamiento y se va a hacer de 1 a 2 veces por semana. Se puede utilizar en pacientes en los que el cloruro de aluminio causa la dermatitis de contacto irritante y tiene una eficacia similar al cloruro de aluminio. El dolor va a causar dolor que es causado y que se ajusta según la tolerancia del paciente y es adecuado para palmas, plantas y pues es difícil aplicar en axilas, cabeza y cara. Se puede utilizar de manera intrahospitalaria o ambulatoria, aunque ha mostrado mejores resultados en los pacientes que se tratan de manera intrahospitalaria. También está la toxina botulínica de manera intradérmica, que va a bloquear la liberación de acetilcolina de las neuronas colinérgicas presinápticas, inhibiendo de esa manera la secreción de sudor por ausencia de estimulación de las glándulas sudoríparas equinas. Existen 7 tipos de toxina botulínica. Los tipos A y B son las más estudiadas para su uso en hiperhidrosis y se diferencian en la proteína sobre la que actúan. Actualmente la FDA solamente aprueba el tipo A para su uso en hiperhidrosis. Su acción comienza aproximadamente a los 3 días y su duración promedio es de 3 a 12 semanas según el área tratada, las características del producto y las dosis administradas. Los efectos secundarios más frecuentes son dolor, principalmente en las palmas y las plantas, y debilidad muscular, principalmente en aplicaciones de cara, palmas y plantas. Otros efectos que se han descrito, pero tienen una menor frecuencia, son edema, hematomas en el sitio de aplicación, síntomas temporales de botulismo como debilidad, alteración visual, disfagia e hiperhidrosis compensatoria. Y algunos estudios han mostrado eficacia en el uso de la toxina botulínica de manera tópica, por lo que puede ser una opción que va a evitar efectos indeseables, pero no hay todavía mucha evidencia sobre este uso. Están los fármacos anticolinérgicos, que su mecanismo de acción se basa en bloquear efectos de la producción de la acetilcolina sobre las glándulas endocrinas y tiene sus efectos secundarios son xerostomía, cefalea, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, somnolencia, reflujo y taquicardia, y pues el principal de estos es la xerostomía. Entonces los fármacos que se utilizan son la oxibutinina, que es un antagonista de los receptores muscarínicos y es el que más estudios tiene en el uso sobre la hiperhidrosis, y se puede utilizar de forma tópica o de forma oral. La mayor parte de los estudios con oxibutinina de manera oral inician con unas dosis de 2,5 miligramos al día, con un aumento semanal según la tolerancia del paciente hasta una dosis máxima de 10 a 15 miligramos al día. Esta es una opción eficaz que tiene pocos efectos adversos en el paciente y se considera la primera línea en el tratamiento de hiperhidrosis generalizada y craneofacial, y es una excelente opción de segunda línea o tercera línea para tratar formas axilares y palmoplantares. También se ha estudiado la presentación en parches transepidérmicos que muestran efectividad, pero produce mucha irritación. Otros fármacos con menor evidencia están el glicopirrolato,
Se utiliza dosis de 2 a 6 miligramos al día y por vía tópica entre 0,5 y 2%, principalmente en hiperhidrosis axilar. Y también está el bromuro de metantelina a dosis de 50 a 150 miligramos al día. Otro tratamiento son las microondas, que su mecanismo de acción se da por la absorción de la energía de microondas por las glándulas endocrinas, que estas pues tienen una gran cantidad de agua, lo que conduce a la destrucción celular por el calor de las microondas. Hay un dispositivo aprobado por la FDA, que es el Miradry, y tiene efectos secundarios transitorios en los que están pues dolor, eritema, edema y equimosis. Este tratamiento se realiza en 2 sesiones de 20 a 30 minutos, según el área en la que se aplica, en intervalos de 3 meses. También está la radiofrecuencia fraccionada de agujas, que pues es parecido, hay una transferencia en forma rápida de energía térmica al tejido, en este caso las glándulas sudoríparas, sin que haya daño a la epidermis, causando termólisis del tejido objetivo, pues que son las glándulas sudoríparas. Se han descrito efectos secundarios como incomodidad y hiperpigmentación postinflamatoria. También está la psicoterapia, pero pues de manera, o sea, sola no es eficaz en pacientes con hiperhidrosis focal primaria, pero puede aumentar la eficacia de otros tratamientos, y pues esta se basa en la teoría que hay de que la hiperhidrosis también puede ser causada por un mal manejo de emociones del paciente. También está el bloqueo nervioso, que tiene pocas ventajas y no hay como una opinión sobre su valor terapéutico que esté unificada. Entonces se aprueba el bloqueo del ganglio estrellado con un láser que produce radiación infrarroja, y pues este procedimiento es menos invasivo que la simpatectomía convencional y puede ser una opción antes de esta cirugía. Y por último está la simpatectomía torácica, que se ha aplicado como tratamiento no solo para la hiperhidrosis de las palmas, sino también para las axilas y la cara. Y pues desde la década de los 90, con la introducción de la toracoscopia, se ha popularizado la simpatectomía torácica endoscópica, que tiene casi por completo la transpiración de las palmas, pero hay una aparición de hiperhidrosis compensatoria, que es una sudoración excesiva en otra área del cuerpo después de la cirugía. Y pues el grado de aparición de hiperhidrosis compensatoria es subjetivo y la frecuencia difiere entre los diferentes informes. La hiperhidrosis compensatoria moderada o grave va a disminuir la satisfacción del paciente, y hay que tener en cuenta que pues, la simpatectomía es un procedimiento irreversible. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico de la hiperhidrosis solo se debe recomendar en pacientes que tengan un deterioro muy grave de la calidad de vida y que su hiperhidrosis sea refractaria al tratamiento conservador. Y pues aquí tenemos unos videos. En una simpatectomía torácica por toracoscopia bilateral indicada para tratamiento de hiperhidrosis primaria, principalmente palmar, craneofacial, podemos ver la anatomía. En esta imagen vemos claramente el hilio pulmonar derecho. Aquí logramos ver la anatomía en el hemitórax derecho, en la vena cava que llega a las estructuras cardíacas, con la llegada de la vena ácigos a la cava y el trayecto del nervio frénico a la retracción pulmonar en el opérculo torácico superior derecho. En esta imagen vemos claramente la salida de la arteria subclavia izquierda del arco aórtico en el hemitórax izquierdo. También podemos ver en este caso el hilio pulmonar izquierdo con la presencia de un ganglio antracótico adyacente. Y esa cinta blanca que desciende corresponde al nervio frénico izquierdo. Y esto que vemos acá es el callado de la aorta. Es lo que llamamos la ventana aortopulmonar. Los ganglios que están ahí son ganglios de estación 5. Los ganglios que están sobre la aorta es estación 6, para clasificación de cáncer. Y en este sitio es donde se encuentran los ductos arteriosos, la comunicación entre la pulmonar y la aorta. Volvemos arriba. ¿Cuál es la primera costilla que vemos? La segunda. Ya está en la tercera y esta es la cuarta. Y la cuarta debe coincidir con el hilio.
En la simpatectomía es importante no solo la sección del nervio frénico, sino la resección del ganglio y sus ramas colaterales, como el nervio de Kuhn, para ofrecer un buen tratamiento. Por lo tanto, en nuestro grupo, como se ve en la imagen, lo que hacemos es una simpatectomía con simpaticotomía y retracción completa del ganglio, el cual enviamos a patología, garantizando al final la desconexión completa de la cadena simpática bilateral y evidenciando al mismo tiempo el menos daño posible a los tejidos adyacentes para evitar compensación. Y ese es otro video de un caso del doctor Marcelo. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos acá con Robinson, que es un paciente que el día de ayer lo llevamos a una cirugía para manejo de hiperhidrosis palmar primaria. Queremos contarles que después de esa cirugía, pues a Robinson le hemos cambiado la vida. Robinson, ¿cómo te sientes después de la cirugía? Excelente, doctor, me siento súper contento. Anterior a esa cirugía, pues me daba pena, me daba saludar a una persona porque me mojaba la mano también. No podía tocar una hoja de papel porque la mojaba, no podía usar el celular porque el celular se me mojaba también. Me sentía súper incómodo, ya después de esta cirugía me siento contento. Bueno, esa es una forma de mostrarles, y lo hacemos con el permiso de Robinson, para que otros pacientes tengan la oportunidad de cambiar su vida. No hay que acomplejarse con la sudoración si es adecuadamente manejada por expertos. Estoy muy contento de poder cambiarle la vida a Robinson, simplemente soy un instrumento y gracias por tener nosotros. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Listo, chico. Muy bien. Coloquemos por favor la bibliografía final de la presentación. Creo que la pasaron la bibliografía, exactamente. Bueno, ahí está la bibliografía. Perfecto. Entonces la idea es que esta presentación pues quede bien soportada y esta sea parte de la metodología en sus revisiones, que tengan bibliografía actualizada. Bueno, muchachos, muy bien, los felicito. Si quieren, pues dejamos de compartir pantalla. Yo les voy a hacer algunos comentarios. Ese es un tema que, aunque uno como médico, pues uno en el área de la cirugía de tórax siempre está condicionado de que vamos a hablar de cáncer, de trauma, de infecciones, que son como los tópicos más fuertes. La hiperhidrosis definitivamente se convirtió en un tema que durante muchos años se describía como una condición, y lo es, ¿no? No podemos dejar de sudar porque el sudor es normal para manejo de la temperatura y eliminación de sustancias como aspectos principales. Como usted muy bien describieron fisiológicamente, existe desde el punto de vista orgánico unas glándulas que se encargan de la cantidad de sudor y producción de sudor y otras que se encargan del olor. Son dos cosas muy diferentes que tenemos que tener claro: la sudoración y el olor del sudor, ¿sí? Sudoración excesiva y disfuncional, como ustedes muy bien describieron la clasificación, la definición y los niveles de complejidad o de severidad, pues hablamos de una hiperhidrosis, ¿cierto? Y cuando hablamos de una condición donde el olor es lo que acompaña al sudor y que molesta al paciente, se llama bromidrosis. La bromidrosis puede coexistir con la hiperhidrosis, pero no son lo mismo, ¿no? Y generalmente la bromidrosis es por una alteración en las glándulas sebáceas de la piel, muchas veces por sobreinfección bacteriana, y es un tema que debe ser manejado por expertos dermatólogos, y es como un aspecto que quería dejarles claro. Segundo, el tema de hiperhidrosis, a mí, que llevo ya pues todo este tiempo valorando pacientes y tratando de darles el mejor tratamiento en lo que yo hago, porque es que la hiperhidrosis no es una enfermedad que trata solamente el cirujano de tórax, esto lo debe tratar un grupo interdisciplinario, como muchas de las enfermedades, y lo que hoy estamos viendo es que ese grupo interdisciplinario es el que debe encargarse de darle el mejor tratamiento al paciente: dermatólogos, cirujanos plásticos, cirujanos torácicos, endocrinólogos, internistas, pediatras, ¿sí? Dependiendo de la condición de la edad del paciente y todas las comorbilidades, como ustedes muy bien vieron,
pues uno tiene escenarios donde el paciente tiene una hiperhidrosis primaria, o sea, que nace con el paciente, o tiene una hiperhidrosis secundaria, que es una condición adquirida y que se produce por otras enfermedades. Entonces, en el caso nuestro, como cirujanos torácicos y como muy bien el doctor describió al final, pues uno tiene que tener claridad sobre qué pacientes va a operar. ¿Sí? Que no todas las sudoraciones excesivas requieren cirugía. Y esto lo digo porque de los años 90 hubo un auge muy alto de la simpatectomía, porque simpatectomía, como vamos a describir ya, y les voy a hacer una presentación corta complementaria, es una cirugía, como muy bien dicen ustedes, irreversible, pero se logró ya abordar, antes hacía una cirugía abierta, entonces hacían toracotomías axilares que eran bastante dolorosas, mórbidas y dejaban cicatrices grandes. Entonces, pues si el paciente lo requería, pues se hacía, entendiendo que hay hiperhidrosis disfuncionales severas donde el paciente no puede coger papel, no puede manipular instrumentos, daña computadores, entonces el paciente tiene que tomar una decisión radical. Pero el advenimiento de la cirugía mínima invasiva, o sea, sesiones pequeñas, cámaras de televisión, pues esto dio un salto grande a que muchas personas consideraran el tratamiento y a que se hiciera mucho tratamiento sin que el paciente tuviera la indicación. Entonces, estos pacientes que se operaban, pues sí, se les podía mejorar su duración. Eso tiene unos cambios fisiológicos que nosotros describimos como hiperhidrosis compensatoria, que es que se aumenta la sudoración en el tronco, en la zona perineal, piernas, y que puede ser tan o más severa que la causa que llevó al paciente. Esta compensatoria ocurre más o menos entre el 30 al 40% de los pacientes que operamos, pero solo un 5 al 7% puede quedar con hiperhidrosis compensatoria toda la vida. De todos modos, de 100 pacientes que uno tenga 7 que queden con una condición de sudor también incapacitante o molesta para el paciente, pues no es lo que uno quiere como cirujano. No, yo no quiero que eso suceda. Entonces, sí soy muy obsesivo en la escogencia de pacientes en el tema de la simpatectomía. Quiero felicitar al grupo, lo hizo muy bien, hizo un abordaje muy claro de la definición, clasificación. Entonces, yo voy a comentarles un poco qué es lo que hacemos. Nosotros cuando abordamos un paciente con hiperhidrosis, pues lo primero que tenemos que es definir si la tiene o no. Si es una hiperhidrosis como tal o es simplemente una sudoración excesiva. El sudar excesivamente o la forma como usted sude es una condición innata. O sea, el paciente, como el temperamento, el color de piel, unos sudan poco, otros sudan más. Cuando esa sudoración es disfuncional, afecta su función, y su función no solamente la función mecánica, la función emocional, la función laboral, la función interpersonal, es lo que yo, pues como definición en mi concepto para ustedes, le describiría que es una hiperhidrosis. Una vez sabemos que el paciente tiene hiperhidrosis, uno lo va a clasificar, ¿es primaria o es secundaria? Es muy importante. Paciente que es joven, que nace con la condición, que se presenta durante la infancia y lo desarrolla durante la adolescencia, y que generalmente está localizada, es decir, en cara, cuero cabelludo, axilas, manos o pies, o combinan, pero está localizada. Es lo que llamamos hiperhidrosis primaria. Pero mientras que el paciente es normal y por ahí a los 30, 40 años empezó a sudar y es en todo el cuerpo, esa es la que nos hace pensar en una hiperhidrosis secundaria. Entonces, son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, hacemos la definición, clasificamos al paciente y luego nos vamos a la primaria. Entonces, la primaria, como ya les dije, hay varios escenarios dependiendo de la anatomía comprometida. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que nosotros tratamos como cirujanos? Principalmente los que tienen hiperhidrosis craneofacial, algunas veces acompañada de rubor, y hiperhidrosis palmar. La hiperhidrosis axilar sola o primaria, sola, única, la cirugía no es la primera opción. Y ahí muy bien ustedes describen tratamientos como Flixer, como lupocuresares, ¿cierto? Mientras que ya la hiperhidrosis que está localizada en pies, pues lo que uno haría en la cirugía en tórax, pues tendría que hacerse a nivel de todos los plejos perineales y con un alto grado de incontinencia y disfunción sexual. Entonces, la hiperhidrosis plantar en este momento para mí no tiene ningún tipo de tratamiento ni se debe considerar y se le debe aclarar al paciente que esta no se va a tratar ni se va a beneficiar de ninguna cirugía. Entonces, ya viendo el tema, miren que no es fácil definirla, clasificarla, luego de la clasificación si es primaria, enfocarnos en manos, cuero cabelludo o cara. Ahora, si el paciente tiene manos y axilas, pues si las manos es realmente disfuncional, pues uno le hace la cirugía y se puede beneficiar secundariamente de la parte axilar. Entonces, ese es el ejercicio que hacemos. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta de los asistentes. No sé si me han escuchado bien. Por favor, me retroalimenta.
Sí, doctor, se la escuchó bien. Perfecto, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, quiero compartir algunas experiencias. Permítame un momento. Aquí tengo, me dicen si ya están viendo pantalla. Sí, doctor. ¿Están viendo pantalla? Bueno, perfecto. Entonces, pues básicamente, cuando ya nosotros escogemos al paciente y definimos que el paciente tiene una condición de hiperhidrosis primaria, y supongamos que es palmar, que es la ideal, donde el resultado de la cirugía da casi un 98% de éxito, entonces pues nosotros tenemos claridad que la cirugía mínimamente invasiva o la simpatectomía, como podemos ver ahí en video, es la elección, ¿no? Aquí voy a mostrarles un video. Este es el abordaje que hacemos en cirugía. Aquí estamos haciendo una simpatectomía antes de rodar el video. Y igual, pues el video tiene audio. Pues van a ver que se hacen dos incisiones, una muy pequeña de 5 milímetros, una más o menos entre el quinto y sexto espacio, línea axilar anterior, y otra que se va en el hueco axilar. Y ahí sobre esas dos incisiones muy mínimas, nosotros trabajamos con instrumental de 5 milímetros, lo cual deja mínima cicatriz y mínimo dolor. Vamos a proyectar el video. Estamos haciendo las dos incisiones para simpatectomía. Estamos aquí en nuestro grupo de trabajo. 5 milímetros a nivel del sexto, quinto espacio intercostal axilar anterior y toda la base del axilar. Estas dos incisiones de 5 milímetros que quedan con mínimas cicatrices, una corrección de la excesión anual. Listo. Entonces, posteriormente, cuando hacemos este abordaje, introducimos la cámara en uno de los puertos y en el otro hacemos la instrumentación. De los videos de inspiración que tomaron, pues me parecieron que no tienen más allá, sino que en el primer video es un video de la descripción anatómica. Entonces, pues creo que no hay duda de que uno por toracoscopia, dependiendo de la cirugía que haga, tiene casi que el 90% de la posibilidad de ver el tórax. Entonces ahí se veía claramente por las estructuras vasculares, todo lo que les describimos en el video. Y en el segundo video, pues está el video testimonio que pues más allá que video de marketing, es pues ver realmente una persona que su calidad de vida cambia completamente después de la cirugía. Vamos a ver este video. Perfecto, ahí creo que muestro cómo queda la cadena simpática. La cadena simpática es como un cordoncito y que cada ganglio es como una bolita en ese cordón. Entonces ahí al hacer la simpatectomía lo que hacemos es la sección del ganglio. En este caso, si es para palmar, lo hacemos sobre T3. Si es para cara y cuero cabelludo, lo hacemos en T2. Y si es para axilas, lo hacemos en T4. Entonces ahí se tocan perfectamente los dos cabitos. Y aquí tenemos la cadena simpática seccionada para resecar el ganglio T3, que es el que corresponde a la supresión. Bueno, muchachos, creo que ahí queda claramente por lo menos una experiencia virtual de lo que hacemos en una simpatectomía. Y vuelvo y les digo, la técnica que debe ser muy bien manejada, y por eso un cirujano torácico es el que tiene que estar a cargo de esto, porque no solamente es hacer la cirugía técnica, sino manejar todas sus complicaciones y todo su escenario. También es importante, muy clara la indicación. Aquí voy a compartir este testimonio. Este es una persona, por ejemplo, donde el músico trabaja con sus manos, instrumentales electrónicos, instrumentos de tecla, y esto pues afectaba su vida. Exacto, entonces ahí describe, tal vez el audio no nos dice muy bien, pero el volumen del audio, 26 años sin poder saludar, sin poder dañando instrumentos y limitándolo a su función.
días después de la cirugía. Mis manos están totalmente secas, no he tenido ninguna gota de sudoración. Ya puedo dedicarme plenamente. Y aquí tenemos pues las cicatrices. Aquí estamos comparando, pues son incisiones muy mínimas. En el caso de la mujer, pues nunca se les va a notar porque quedan en la zona del brasier o del vestido de baño. En el hombre, pues también van a quedar como pequeños granitos residuales o a veces no se nota. Entonces, pues esto es lo que quería compartirles en el tema. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Doctor, ¿es una cirugía ambulatoria? O sea, Sí, Luis, la simpatectomía es una cirugía mínimamente invasiva, rápidamente. Una vez nosotros escogemos al paciente, pues al paciente se le indica el procedimiento. Hace muchos años el procedimiento no era un procedimiento que incluía en el plan, en ese momento, post. Hoy se llama plan de beneficios, ya se logró incluir, o sea, para que ustedes sepan que si un paciente tiene una condición de hiperhidrosis y se remite, pues se puede hacer la gestión a través del sistema, pero también lo podrían hacer particular. Anteriormente era solo particular, se escoge al paciente. Una vez se escoge, el paciente llega el mismo día. Es una cirugía que se hace en un tiempo más o menos de 1 hora, quirúrgico. Se tiene que hacer bilateral. Como se entra al espacio pleural y se desinfla el pulmón, nosotros lo desinflamos con un poquito de CO2 y trabajamos la parte del nervio. Y luego dejamos una sonda a una cámara valvular o una trampa de agua pequeñita y hechiza para que el pulmón expanda, y cuando ya no burbuja más, lo sacamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Lo que quiere decir que el paciente sale a recuperación sin tubos y sin nada, y ese mismo día va a casa, se le da una incapacidad de 3 días por protocolo, y el paciente se reincorpora a su actividad física a los 5 días sin problema. Física básica, ¿no? Ya ejercicios esperamos el control de la segunda o tercera semana para darle permiso. También pues es dolor, claro que va a haber dolor, no todos los pacientes se quejan de dolor igual, el grado de dolor cambia muchísimo. Yo he tenido, por ejemplo, médicos que al otro día están trabajando, y he tenido primos o amigos cercanos que duran 8 días acostados porque no pueden mover, pero es ambulatorio. No sé si te pude aclarar la inquietud. Sí, gracias. Doctor, ¿hay alguna alternativa para la hiperhidrosis compensatoria? Eso es un gran reto para nosotros, por eso no sé si lo entiendan. Para mí, escoger el paciente es llevarlo al punto en donde yo le pregunto. O sea, la idea de la compensatoria es ser preventivo, o sea, no operar al paciente que no necesite porque usted le va a meter un problema. Y si usted usted tiene que sentar al paciente desde el principio y decirle, mire, ese tema de la compensatoria es como una ruleta rusa. No sé, o sea, ¿qué ocurría antes? Antes se utilizaba energías, electro, se hacían muchos niveles o muchos cambios, eso aumentaba la probabilidad compensatoria. Ya cada vez se hacen cortes con bisturíes de energía avanzadas, que son como el armónico, el Ligashur, que es un bipolar avanzado, que la cantidad de calor que se emite es solo sobre el sitio de sección, y además utilizamos un solo nivel en lo posible para disminuir la compensatoria, pero se sigue presentando y el paciente que le tocó. Entonces, una vez se genera la compensatoria, pues uno debe esperar el primer año, que es donde el cuerpo regula muchas veces esta compensatoria del 30% hacia el primer año posoperatorio, se reduce al 7%. Y ese 7%, pues uno tiene que empezar a considerar tratamientos como bajar de peso. Se puede utilizar algunas drogas anticolinérgicas que reducen la posibilidad de aumento de secreciones, y más o menos un 50% de ellos se puede compensar, pero sí quedan pacientes también un poco molestos, y tengo que ser sincero con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, en todo caso, pues los felicito. Fue una presentación muy bonita. Creo que cada vez que se hace esto, y pues ya estamos entrando casi que al segundo grupo que hace este tipo de modalidad virtual práctica. El semestre pasado se había hecho la misma revisión de hiperhidrosis, pero creo que no es que se repita, sino lo que hacemos es como actualización y escenarios diferentes. Creo que hoy les mostré pues esa experiencia de la cirugía que no se hizo en el semestre pasado. Entonces, cada semestre, si se repite el tema, se vuelve una experiencia diferente. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.